Los objetivos de la sesión, haré unos comentarios previos de cómo está la situación cardiovascular, sobre todo de mortalidad, estadísticas americanas y europeas, cuál es la situación actual del manejo actual, qué dicen las guías y cómo lo estamos manejando los pacientes de riesgo y cómo podemos mejorar. Bien, tienen vosotros o ustedes, las publicaciones son todas de los últimos 2 años o casi todas, tendencias a la mortalidad cardiovascular en Estados Unidos. Las enfermedades del corazón siguen siendo solo, en este caso las del corazón, la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos hasta el año 20, que son las últimas estadísticas. Si unimos el stroke, la enfermedad periférica, todavía se incrementa mucho más. Esto probablemente se va a agravar, según publicaciones de JAMA, de más de 100.000 pacientes de diferentes condados de Los Ángeles, porque en la época COVID, respecto a la época pre-COVID, se han hecho, como pone aquí, menos test diagnósticos, menos test de laboratorio, menos consultas, menos cambios de tratamiento, y esto es de esperar que, y como veremos, va a surgir efectos en los años próximos. En Europa, una situación similar, publicación del European Heart de enero de este año, la primera causa de mortalidad en Europa, la primera causa de mortalidad en España, y en España da la impresión de que hay una tendencia al incremento en los últimos años por la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Y siendo muy importante el SIDA y sin entrar, el COVID, es que uno es de una generación un poco anterior, vemos aquí la mortalidad por causas vasculares, y aquí vemos la mortalidad oficial del COVID y la mortalidad estudiada y la mortalidad estimada, que ya sabéis que es más, aproximadamente unos 100.000, que no supera, y no se trata de superar, pero quiero decir que comparando los problemas, las enfermedades cardiovasculares todavía siguen estando ahí líderes de mortalidad. Lo que ha supuesto el COVID ha supuesto un retraso y un peor tratamiento de todas las enfermedades crónicas, como ven aquí en este estudio del Clínic de Barcelona. Tanto la EPOC, la diabetes, la enfermedad renal crónica o la hipertensión. Y lo que nos espera da la impresión de que en los próximos años que no va a ser mucho mejor. Este es un estudio americano en que compara 100.000 personas con COVID frente a 5 millones de personas que no tenían COVID, y se ve que al año siguiente en las personas que han pasado el COVID hay un 52% de incremento de stroke, de 63% de infarto de miocardio, angina. Bueno, estos datos, esto probablemente sea lo que nos espere en los próximos años. Bien, me quería centrar en quizás un concepto importante, o por lo menos para los que nos dedicamos a los lípidos, que creo que ha revolucionado y que va a cambiar el paradigma. De hecho, lo ha cambiado. Sabemos desde los estudios de Anisok a primeros de siglo pasado, en 1910, 1915, cuando daba comidas a los ratones, se producía arteriosclerosis. Sabemos que por estudios epidemiológicos el colesterol, genéricamente, no vamos a hablar de las lipoproteínas que contienen ApoE, vamos a hablar de colesterol genéticamente, se asocia con la mortalidad y con las enfermedades cardiovasculares. Todos sabemos que a más colesterol LDL, y esto empieza desde la temprana infancia, este colesterol daña la arteria y se acumula en la íntima, produce una placa, y conforme pasa el tiempo y se va acumulando más, aparece la enfermedad la trombosis y la enfermedad coronaria. Sabemos desde por lo menos 1996, cuando se publicó el 4S, que con estatinas conseguimos reducir el colesterol LDL, cada vez lo hemos ido reduciendo más. Sabemos desde principios de este siglo, a raíz de los estudios mendelianos, que el colesterol
o los genes que se asocian con los polimorfismos con colesterol más elevado frente a los que, y lo contrario, los que polimorfismos que tienen disminuido el colesterol aumentan la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Y sabemos también, cuando hemos podido y hemos dispuesto de tecnología, que hay estudios de regresión cuando conseguimos tener el colesterol, bajar el colesterol muy bajo, conseguimos que este proceso se invierta. Hoy decimos que the lower es the better y the sooner es the better, es decir, contra más bajo mejor, pero no solo contra más bajo mejor, sino contra más temprano iniciemos ese proceso mejor. Aquí tienen también, visto de otra forma, el colesterol en LDL en relación a la arteriosclerosis. La teoría es plausible, firme, gradiente biológico, secuencia temporal, especificidad, coherencia, en fin. Y ya aparece en las guías, y ustedes ven que en la guía de 2021 el papel causal, etiológico, causal quiere decir etiológico del colesterol LDL, o dicho de otra forma, de las proteínas que contienen ApoB en el desarrollo de la enfermedad vascular coronaria, es demostrado más allá de toda duda con estudios de intervención observacionales y genéticos. Esta era la primera parte. La segunda parte quería decir dos o tres conceptos de las guías. Esta es la guía de 2019. Por todo lo que he dicho anteriormente, las guías cada vez son más exigentes en los objetivos y ya en los sujetos con bajo riesgo, el colesterol deseable sería 116, en los de moderado 100, cuando las anteriores eran más elevados. Alto riesgo, ustedes supongo que todos más o menos lo sabemos, el objetivo sería 70 y los de muy alto riesgo sería 55. En estos dos casos, aparte de estos dos objetivos, habría que reducir el 50% del colesterol basal. Y habría aquí otro epígrafe que sería el riesgo extremadamente alto, ¿no? Que sería bajar a un milimol, que serían 38 o 39 miligramos de litro de colesterol. Las guías hablan bastante de prevención y digamos que las conclusiones sería comenzar antes la prevención, el tiempo es oro, ampliar la prevención a más población para extender su beneficio y tratar de forma intensiva con mayores descensos de LDL a aquellos que lo necesiten. Bien, aquí voy a pasar rápidamente, pero ven las guías del 11, del 16 y del 19 y digamos, si se dan cuenta, resumen un poco lo que yo he dicho. En el 2011 el alto riesgo, el objetivo era menor de 70, ahora ven que es menor de 50 y todo esto se ha ido modificando conforme íbamos adquiriendo más conocimiento. Bien, dicho estos objetivos, rápidamente, cómo lo estamos haciendo o cuál es la situación de Europa. Las dos últimas encuestas que se han hecho a nivel europeo, el Eurospike 5, comparado con las otras encuestas del 1 al 5, vemos, respecto a la obesidad vamos peor, respecto al tabaco en esta encuesta también vamos peor, respecto a la actividad física vamos peor, respecto al colesterol, los objetivos, ya aquí estamos hablando de LDL 70, vamos peor, y respecto al buen control de la tensión arterial vamos peor. Las barras últimas, azules o no sé de qué color se verán ahí, son las de la última encuesta. El 70% de los pacientes dislipídmicos están más controlados. Prácticamente llevamos bastantes años sin mejorar. Un estudio publicado hace año y medio es el estudio Da Vinci, también en Europa, en otras ciudades, tanto en prevención primaria como secundaria. En conclusión, dice que se cumplían objetivos globalmente con las guías del 2016 el 54% y con las guías más exigentes del 2019 el 33%. Esto a pesar que tanto en prevención primaria como secundaria prácticamente el 80% llevaban estatinas, pero fundamentalmente las estatinas de alta intensidad y las combinaciones eran bastante reducidas. Fijándonos en la gráfica de los pacientes de alto riesgo, vemos que solo conseguían objetivos el 39% de muy alto riesgo, solo conseguían objetivos en las del 16 el 39%, en las del 21 el 18%, las barras sólidas
son los objetivos alcanzados en el 2016 y las barras rayadas serían del 19, y vemos que lo que es lógico, que conforme empleamos estatinas de baja, moderada y alta intensidad, combinaciones con ezetimibe o combinaciones con ezetimibe, se consiguen más objetivos. He quitado una diapositiva en aras a la brevedad de dos artículos que han salido ahora en el JACC hace 2 semanas y en el American Journal de Medicina Preventiva americano, ¿no? El American Journal de Medicina Preventiva, que está pendiente de publicación, en el que se ve que en enfermos con enfermedad establecida el uso de estatinas de alta intensidad es menor al 30%. El JACC, y lo pueden leer ustedes, de hace 2 semanas, a raíz de ese artículo, se pregunta si quizás los médicos deberíamos esperar la intervención divina para mejorar el control de nuestros pacientes. Bueno, hace aquí lo que ellos creen que podría servir, y algo de esto voy a decir. Bien, lo primero, y esto lo dicen las guías europeas y consensos europeos y también norteamericanos, los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo deberían salir de nuestras consultas y de nuestros hospitales con tratamiento de estatinas de alta intensidad y ezetimibe. Y si con esto no se consiguen los objetivos, añadir inhibidores de la PCSK9 o lo disfumamos de otros fármacos, es decir, enfermos de alto riesgo o muy alto riesgo, tratamiento combinado debía de ser mandatorio. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, pues no sucede porque al año o año y medio, en casi todas las enfermedades crónicas, la gente abandona la medicación, en parte porque los médicos también pensamos que dar una estatina pues es la solución. Y este artículo que me dejó el doctor Sánchez hace unos meses es también muy interesante, porque obviamente las estatinas todos esperamos que se cumpla el efecto medio que nosotros le decimos, es decir, pues reducen de media al 33%, pero hay un 50% que está por debajo de la media. Esos tienen una respuesta subóptima, y cuando se comparan los que tienen respuesta óptima con respecto a subóptima, obviamente estamos por debajo de los objetivos y tienen mayor mortalidad. Aunque en España estamos mejor, ven aquí, estos son estudios que están en prepublicación, vemos que empleamos más combinaciones, más estatinas de alta intensidad, todavía podemos mejorar mucho. Y otro de los problemas que tenemos es que los médicos, que somos todos muy buenos, todos los que estamos aquí somos excelentes, pero aparte de que seamos excelentes, nos creemos más excelentes de lo que en realidad somos. Porque cuando comparamos nuestra percepción de la realidad, de los objetivos que cumplimos frente a la realidad, prácticamente siempre se reduce a la mitad. Es decir, tendríamos que medir más lo que hacemos para enfrentarnos a la realidad. Bien, otro problema que hay con el problema de las estatinas es la discontinuación de las estatinas, que prácticamente es por efectos secundarios, hay motivos religiosos, porque nos lo sugiere un amigo o un familiar, porque creo en productos naturales, en fin, por diferentes razones, pero dejan de tomar. Mientras que en los estudios randomizados, y sobre todo en algún estudio que se llaman N1, que son extremadamente estrictos, se ve que los efectos atribuibles a las estatinas son muchísimo menor. El problema de la adherencia es, como demuestra este estudio sueco, que cuando dan de alta a los enfermos que tienen un infarto y ven de estos 50.000, el 18% deja de tomar o es mal adherente, resulta que al año siguiente de ser mal adherente, prácticamente el 8% y eran el 18% han muerto de enfermedad cardiovascular. La adherencia causa estos problemas, y de hecho ya se viene en las guías que es un factor de riesgo la falta de adherencia para conseguir los objetivos. Creo que voy bien de tiempo. Voy a hablar de 2 nuevos fármacos que nos pueden ayudar en la adherencia y en los efectos secundarios. Y solo voy a hablar de estos 2, aunque hay múltiples
fármacos que van a salir en los próximos años que van a actuar a diferentes niveles. Estos dos de alguna forma actúan como las estatinas, aumentando el colesterol, el receptor LDL de colesterol. Voy a hablar del ácido bempedoico y del inclisiran. ¿Qué es el ácido bempedoico? Es un profármaco, no es un fármaco, que necesita de la sintetasa de acetilcoenzima A de cadena muy larga para activarse, ¿no? Una vez que este profármaco se activa por esta sintetasa de cadena larga, transforma en droga activa que inhibe la ATP citrasa liasa, que es 2 pasos por encima de la síntesis de lo que bloquean las estatinas. Aquí tienen la cadena, entonces bloquean y se bloquea la síntesis del colesterol, produciendo un aumento de los receptores LDL. ¿Qué ventaja tiene este fármaco? Que no tiene acción muscular porque en el músculo no está esta sintetasa de la 5-enzima A de cadena muy larga, por lo tanto no puede transformarse en fármaco y por lo tanto no actúa en la síntesis del colesterol. Entonces, mialgias, por lo menos debidas al fármaco, problemas musculares, serían menos. ¿Qué problema? ¿Qué otra circunstancia tiene este fármaco? Bueno, es un inhibidor de los aniones orgánicos T2, con lo que aumenta el ácido úrico más o menos 0,8-0,9 miligramos por decilitro, y en las personas que tienen gota se ha visto que puede aumentar los ataques de gota. Bueno, tiene toda una serie de ensayos en sujetos con hipercolesterolemia familiar y enfermedades coronarias y en prevención secundaria, que son el CLEAR-Wildor y el CLEAR-Harmony. Tienen en intolerantes a las estatinas y tienen asociado a ezetimibe. Más o menos asociado a estatinas puede variar la acción, porque los estudios es con estatinas que toleran, algunos tienen estatinas de baja intensidad, otros de moderada y tal, pues más o menos ese añadido estatinas obtienen el 20 o el 22%. Añadir ácido bempedoico y ezetimibe a estatinas puede aumentar un 38% adicional, y en algún estudio, en uno con atorvastatina 20, dado los 3 fármacos, se consiguen descensos del colesterol del LDL del 60%. Hay disminución de la PCR entre el 20 y 30%, y digamos los efectos secundarios son escasos, excepto la elevación del ácido úrico y gota. Bien, la triple asociación podría poner en objetivos menor de 70% al 90%, incluso de 55% a mitad de los pacientes. Bueno, esto es la repetición. Estamos pendientes para finales de este año, que me supongo que se presentará en la AJA, los resultados del CLEAR, que serán resultados de mortalidad, que serán los que, digamos, sean definitivos. Este fármaco está aprobado por la EMEA y la FDA y está aprobado en España, pero no financiado. Está aprobado desde el día 2 de este mes, de mayo, pero no está financiado. Y vale 92,6 céntimos, con 6 céntimos. Vale lo mismo el que está asociado a ezetimibe que el que está solo. Bien, un breve repaso en este esquema, es decir, voy a empezar aquí. Esto es una molécula del LDL que se une al receptor, se mete en la vesícula, el endosoma, y se separa el colesterol del receptor, y el receptor vuelve otra vez a la membrana, y esto ocurre unas 150 veces al día, con lo cual es una forma de ahorrar síntesis y de reciclar, Bien, hay una molécula que es la PCSK9, que se sintetiza en el hígado, sale al plasma, y si se une al receptor del colesterol LDL, lo que ocurre es que en el lisosoma se destruye la PCSK9 con el receptor. Por lo tanto, hay menos receptores en la superficie y por lo tanto aumenta el colesterol. Tenemos 2 fármacos que son anticuerpos monoclonales que bloquean esta unión aquí, bloquean la PCSK9, son anticuerpos monoclonales, aliricumab y evolocumab,
pero la tecnología avanza, que es una barbaridad, como dirían nuestros abuelos, y sin que yo sea un experto en genética y cada vez menos en casi nada, pero yo ya sabía cuando estudiaba que el ADN, digamos, en el genoma humano codificaba muy pocas proteínas, ¿no? Es aproximadamente el 2%, ¿vale? El 2% del genoma humano codifica proteínas. El otro lo que hace es regular la síntesis, vamos por terminar, la síntesis de estas proteínas o de estas enzimas. Y para eso emplean ARN no codificantes y ARNs de interferencia. Esto, que parece ciencia ficción, le dieron el premio Nobel a estos señores por descubrir esto. Bien, esto sería Inclisiran, es un ARN de doble cadena, lleva una cadena pasajera y una cadena guía. Esto es como el enlace con este receptor del hígado, que prácticamente solo está en el hígado, se introduce en el hepatocito y este ARN de doble cadena se une a un complejo que se llama RIS, que es complejo silenciador de inducción de ARN. Aquí se separa la cadena, no la guía, la complementaria, y esto navega por el citoplasma hasta que encuentra el ARN mensajero de la PCSK9, es decir, el ARN que sintetiza la PCSK9. Cuando lo encuentra, se unen de forma complementaria y se destruye este ARN mensajero, con lo cual no puede sintetizar la PCSK9, con lo cual no hay PCSK9 y por lo tanto lo que hemos visto en la primera diapositiva. Tiene una fase de estudios que son el sistema Orion. Se publicó en el New England los resultados prácticamente son similares a lo que se consigue con anticuerpos monoclonales, reduciendo un 50%, y el resultado de eventos lo esperaremos más o menos dentro de 4 años. Las reducciones son más o menos, ya he dicho, del 50%. Son teóricamente serían 2 inyecciones al mes. 2 inyecciones al año. Se pondría cada 6 meses. Bueno, los estudios de seguridad. Bien, criterios o conceptos para recordar. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de mortalidad en la mayor parte del mundo. El factor etiológico de la arteriosclerosis es el colesterol LDL. Existe una discordancia importante entre las recomendaciones de la guía y la práctica clínica habitual, lo que implica que tenemos un margen de mejoría importante. Las terapias de combinación estatinas más ezetrol deberían ser mandatorias en pacientes de alto o muy alto riesgo. Nuevos fármacos nos ayudarán a los pacientes intolerantes a las estatinas o con la adherencia, porque si un medicamento que sea cada 6 meses ayudaría a favorecer la adherencia. Como veo gente joven, me gustaría que recordaran a Leonardo da Vinci y nos superen a todos nosotros, que ya estamos un poco mayores. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.